Bueno, entonces, buenas noches para todos. De nuevo, para mí pues es un honor estar compartiendo con ustedes este espacio académico. Hace rato no estaba por acá en Gram como tal compartiendo algo. Entonces, hoy tocó el turno de Gramcito. Entonces, vamos a hablar de introducción a los betalactámicos. Quiero empezar con un poco de historia. Esta charla también va a ser como en parte para agradecer a todos los que han contribuido a la información que nos ha dado la herramienta de tener los antibióticos. Entonces, sin ellos no estaríamos pues reunidos en este grupo. Entonces, hablemos del concepto de usar químicos para aliviar enfermedades. Desde las civilizaciones antiguas como los egipcios, los babilonios y los incas, hay ejemplos y se ha demostrado que tenían el conocimiento de que aplicar remedios, ungüentos o mohos a heridas eran eficaces para la curación de infecciones. Ellos no tenían clara la idea de la infección, pero sí tenían clara de que esos métodos funcionaban. Incluso se ha encontrado, sobre todo en los incas, que comían cebolla y algunas hierbas que ahora son conocidas como antibacterianas. Entonces, pues algo de conocimiento tenían ahí en la causa. Entonces, ya para hablar como el hecho de traer los antibióticos, voy a hablar de estos dos hombres. John Butler Sanderson, él fue un hombre muy importante porque se dio cuenta al observar que el medio que se exponía a aire rápidamente se volvía muy turbio con bacterias, pero si crecía penicillium se da cuenta que el medio se volvía como menos espeso, menos turbio, y en sus escritos dejó como la idea de que algo estaba pasando ahí, de que había una interacción. No supo darle el nombre de que era como un microorganismo o alguna sustancia inhibiendo otra, sino que fue algo meramente observacional. Lister, pues Lister es conocido por todos cuando hablamos de historia de la medicina. De Lister y Pasteur, que me falta la foto acá de pronto, pues también nombrarlo. Es importante que ahí está la pelea de la teoría microbiana de la enfermedad. Ahí, pues, eso fue en el año 1859, entonces saber quién la estableció, no, pues eso es de pelea, algunos de pronto lo habrán escuchado, pero hablar de esos dos hombres también es importante porque pues establecer esta teoría, sin hablar pues de quién realmente fue el que la concedió, nos ayuda a decir que realmente son los microbios los que causan pues enfermedades o microorganismos. Entonces hablemos de la penicilina, más allá pues de Fleming. Esto es sacado pues de la información de manuscrito de un miembro de Gram, que acá abajo pues les dejo esta, no sé si toda esa pendiente de publicación, ahorita por el grupo de pronto si me pueden hacer énfasis y aclararme esto. Entonces vamos a hablar del concepto de la bala mágica. Este señor de acá que es Paul Ehrlich, ¿cierto? Él introdujo alrededor de 1908 el concepto pues de bala mágica. ¿Qué significaba eso? Era coger como algo que dañara solamente microorganismos, pero no dañara al ser humano. Entonces, que fuera completamente inocuo, en el que lo vamos a utilizar, pero que fuera completamente tóxico y letal para los microorganismos. Entonces, en sus primeros estudios con una molécula que se llamaba el salvarsan, por eso resultó ser muy, muy tóxico. Por eso no se cumplía pues, el concepto de la bala mágica. Pero miremos pues que antes de Fleming había como ciertos conocimientos de que se tenía que buscar algo que nos ayudara a combatir los microorganismos. Estamos hablando de que estos estudios fueron en 1908. Entonces, antes de eso, les voy a comentar sobre otros hombres. Un hombre que llamaba Vicencio Tiberio, que fue un médico italiano. Él se daba cuenta que cuando limpiaba el moho de las paredes del pozo que tenía en la casa, se enfermaban más las personas que cuando no lo limpiaba, cuando bebían pues el agua. Entonces, también hizo como unos estudios observacionales de que limpiando ese moho, curiosamente, al parecer visualmente estaba más limpia el agua, pero algo pasaba que la gente se enfermaba. Y el primer uso pues, de la palabra antibiótico, que realmente fue antibiosis, fue un hombre que se llamaba Paul Belinium y era que él decía que era una criatura destruyendo la vida de otra en oposición sin restricciones contra la vida del otro. Entonces, pues el término luego antibiótico fue por un señor que se llamaba Selmar Watson. Miren, pues que han sido muchas las personas que han contribuido pues al conocimiento de la era antibiótica que vivimos ahora y que tantos problemas nos ha solucionado, pero que también ahora nos está dando. Entonces, hablar del éxito de Fleming, pues todos conocemos a Fleming, siempre pues se le ha incluso la palabra serendipia, uno muchas veces la conoce cuando lee la historia de Fleming. Entonces, pues hablemos de este hombre. Empecemos con que la penicilina no fue la primera sustancia antibiótica conocida. De hecho, fue la piocinasa, que fue originada pues, de un bacilo, pero resultó ser muy tóxica para el uso sistémico. Entonces, acuérdense pues del, del hecho de la bala mágica, que tenemos que hablar de que sea completamente inocuo, por eso de pronto es que esto no tomó como tanto poder. Entonces, en Europa, desde que se reconoció esto, se usaron pues, diferentes tratamientos contra la sífilis. Entre eso hubo un ungüento que se llamaba ungüento saracetinum, que contenía pues plomo y gran cantidad de mercurio. Entonces se imaginarán también que cero inocuo va a ser. Entonces tampoco se llegó a tener como el éxito de esa bala mágica. Entonces fue en septiembre de 1928, como les dejo aquí la fecha, en que este médico escocés, que era Alexander Fleming, pues regresaba a vacaciones en un laboratorio tal vez un poco sucio, esperable en ese tiempo con un científico que estuviera tal vez un poco desordenado. Y Fleming tenía unas cajas de Petri que tenían estafilococcus aureus y pues algunas quedaron como por fuera del desinfectante. Entonces una de esas colonias que no tuvo desinfectante se vio como invadida por un moho. Y cuando se vio invadida por ese moho, eso hizo que las bacterias de alrededor como que murieran y vieron como una inhibición, se puede decir que vio Fleming. Entonces Fleming reportó ese hallazgo en un artículo
y lo llamó como penicillium notatum, realmente fue el primer nombre que se le dio. Esto fue en 1929, mire que cuando hablamos del salvarsan hablábamos del 1909, y esto fue en el British Journal of Experimental Pathology. Entonces, describió el hongo, y así fue como pues, hablamos del éxito de Fleming. Hay que tener en cuenta de que hay múltiples peleas y no se pone a leer el tema de la historia, de que no se sabe realmente quién fue el primero que observó esa inhibición pues, en laboratorio, si realmente fue Fleming o fue su ayudante, pero pues, realmente fue Fleming el que siguió con investigaciones, siguió diciendo que ahí había algo, y pues hay que darle el mérito de que observar y creer que va a pasar algo pues es importante. Entonces, vamos a hablar de cómo llegó esto a la clínica. Pues obviamente... Antes de que siga ahí, Luis, una cosa bien importante es que no es que fuera desordenado, es que Fleming era absurdamente desordenado. Fleming tuvo la serendipia, y más que serendipia fue en honor a su propio desorden, porque al contrario de lo que hacía su asistente, que era ser muy estricta en los controles de cada una de las cajas de Petri, Fleming no. Entonces Fleming empezaba a estudiar y las arrumaba. Precisamente después de eso, cuando él volvió y encontró lo que usted nos mencionó, fue que él empezó a hacer las investigaciones, y la asistente, que era la que tenía en ese momento, pues no le vio como no le pareció tan llamativo, y de ahí que el honor de Fleming sea más como haberse encaminado hacia continuar con su hallazgo y haber creído en él. En la parte de un libro del profesor Orlando, relativamente hace poco, hace un recuento histórico bien bacano de Fleming, para que lo revise y vea que ser desordenado en la ciencia a veces es hasta muy productivo. Listo, profe. Muchas gracias por el aporte. Entonces, sí, pues es importante. No he leído el libro. Será chévere pues algún día para actualizar esta charla, tener esa información. Muchas gracias por el aporte. Entonces, bueno, sigamos con cómo llegó esto a la clínica, porque cuando hablamos de Fleming, pues tenemos de que Fleming sí, se encaminó pues con ese hallazgo, pero realmente traer esto a la clínica se demoró un rato. Entonces voy a hablar de estos hombres de acá. Entonces, sobre todo pues de Florey, cuando uno lee pues el uso de la penicilina como ya comercial, uno siempre lee los nombres de Florey y Chen, que son estos dos hombres de acá. Florey pues era un médico australiano, él vivía en Londres, y Chen era un judío de origen alemán, que obviamente pues en la época de la guerra, por eso aquí atrás tengo esta imagen pues alusiva a la guerra, huyó a Inglaterra. Entonces estos dos hombres se ocuparon de decir, por así decirlo, del éxito terapéutico e industrial de la penicilina. Entonces fue en 1940 cuando estos hombres pues siguieron con la investigación de lo que habían encontrado pues por arepaso por Serendipia Fleming, cuando se dio el éxito terapéutico. Realmente lo primero que se dio fue en ratones pues infectados con penicilina. Realmente sin el apoyo industrial, porque esto en su tiempo demandaba bastante dinero, no se hubiera podido dar. Entonces realmente fue el laboratorio de Oxford el que se convirtió pues en una planta como de producción de penicilina, y produjo lo suficiente para hacer experimentos en humanos. Hay unos datos del tema de la guerra. Incluso pues se sabe que Hitler trató de decir que ese aporte de la penicilina había sido por uno de sus científicos nazis, y muchas otras partes uno encuentra información de que en muchos lugares se estaba pues trabajando con esta época de los antibióticos, pero es como por así decirlo ampliamente aceptado que fueron los estudios de Florey y el equipo fue de Oxford el que hizo que esto finalmente tuviera éxito terapéutico. Entonces, vamos a seguir y vamos a hablar ya como tal entrando en materia, en qué son los betalactámicos, en qué se diferencian. Entonces, vamos a hablar que tenemos las estructuras. Realmente nosotros a veces en la medicina nos da un poco difícil este tema de estructuras químicas y más, pero voy a tratar como de explicarlo así como a manera de introducción. Entonces, la presencia de este anillo betalactámico como tal es el que define químicamente a la familia de los antibióticos, ¿cierto? Entonces, además, es importantísimo, pues de que aparte de que me representa el grupo, de que me muestra, por así decirlo, lo que es el mecanismo de acción, que ya les voy a hablar un poco de eso más adelante. Además, lo que hablamos ahorita con los estudios de Ehrlich y Salvarsan, hay una escasa toxicidad directa porque los betalactámicos con este anillo actúan sobre todo en la pared celular del microorganismo como tal. Entonces hay que tener en cuenta que eso no está presente en el suelo eucariota animal y son bastante inocuos. Entonces es sobre todo como eso. Entonces, para que los betalactámicos pues, sean activos, es necesario, por así decirlo, que estén unidos a otros radicales. Entonces, por eso aquí abajo vemos que hay diferentes grupos y que hay diferentes, pues, como por así decirlo, estructura. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues hablamos de que hay bastantes, pues hay distintas familias, y entonces la asociación de diferentes tipos de cadenas lineales, que es lo que vemos acá, junto con las características propias del esqueleto, nos da como tal lo que son los betalactámicos. Entonces tenemos estos aquí. Realmente esto de ácido clavulánico es un tema aparte. De pronto en la próxima charla que damos de betalactamasas de D'Angelo, que creo que es el expositor que sigue, nos hablará un poco sobre el tema. En esta charla voy a hablar sobre todo de los betalactámicos y tratar de no hablar mucho sobre el tema de los inhibidores, para dejar como esta parte pues clara. Entonces tenemos estos penicilinas, cefalosporinos, carbapenémicos y monobactámicos, y entonces
y hablemos pues un poco del mecanismo de acción de ellos, que les decía que era dado pues como tal por su anillo. Entonces, esa imagen la hemos visto mucho en los libros, entonces uno la entiende, pero pues quiero aclararla. El mecanismo de acción como tal es la inhibición de la pared bacteriana, que afortunadamente no están en nuestras células, lo que hace que sean muy inocuos. Ahorita hablamos del tema pues de esa inocuidad y de toxicidad que tanto puede llegar a ser cierta. Entonces interfieren en la síntesis de peptidoglicano, bloqueando la última etapa de producción. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, que es en la última etapa pues, de crecimiento celular en que los betalactámicos funcionan, que son en la transpeptidación. Entonces, siempre hablamos de las PBPs, que son penicillin binding proteins o penicilinas en las que son la proteínas que son la penicilina, pero hay que tener en cuenta que ese nombre es como tal por cómo se descubrieron, ¿no? O sea, esas transpeptidasas, realmente, ¿qué es lo que son? Se descubrieron como tal por esa acción que cumple la penicilina en ellos, pero realmente son simplemente transpeptidasas. Entonces, lo otro que quería tener claro es que uno siempre dice que los beta-lactámicos son bactericidas, pero realmente son bactericidas parciales, por lo que les decía de que ellos actúan solamente en la última fase del crecimiento celular. Y lo otro a hablar es que son tiempo dependientes, ahorita les voy a hablar de la importancia de esto. Entonces, estas PDP2 transpeptidasas que les contaba, pues son muy importantes porque cuando las inhibo con algo, pues se deja de formar pared, y cuando se deja de formar pared con cierta presión en la que hay en las paredes, pues se lisa como tal microorganismo. Entonces, es diferente las presiones que se necesitan en gram positivos y gran negativos, eso se mide en presiones atmosféricas, pero realmente lo que pasa es eso, si dejo de tener pared, pues se vuelve inestable y se producen varios mecanismos, entre esos también se ve con radicales libres y todo, pues se lisa el microorganismo. Entonces, PPs hay bastantes. De hecho, cuando uno lee de resistencia es importante saber que son diferentes. Aquí es como un esquema en que me habla pues, de los diferentes dominios y decir que hay unos como más pequeños o más grandes. Tenemos en cuenta pues, que cuando tengamos moléculas de antibiótico más pequeñas o más grandes, pues eso tendrá alguna importancia. Entonces, simplemente para tener la idea de manera de introducción de que si tenemos PBPs distintas, pues no todos los beta-lactámicos van a servir. Eso me explica por qué algunos tienen más efectividad contra ciertos microorganismos y otros menos. Entonces, dejar eso como muy claro. Entonces, lo que les hablaba del tema de la inocuidad y alergia a los beta-lactámicos. Entonces, realmente, en estudios se dice que aproximadamente el 10% de la población lleva como una etiqueta de alergia a la penicilina en los beta-lactámicos. Pero, si nos damos cuenta, pues en los estudios que realmente hacen los alergólogos, que son los que deberían hacer estos estudios juiciosamente, en nuestro país, es que eso se termina haciendo muy poco. La mayoría de personas que eran etiquetadas como realmente alérgicas, hasta el 98%, miren, la gran mayoría, son de hecho tolerantes a los beta-lactámicos tras una evolución adecuada. Da mucho miedo realmente cuando una persona dice como, es que yo soy alérgico a la penicilina. A uno como médico y entender al colega tratante, se sabe que pues, ese miedo es grande, vivimos en la medicina en la que siempre andamos como prevenidos en el tema legal, pero pues tener esto en cuenta porque si fuéramos de pronto más rigurosos en esto, y eso no sé si pudiera ser como, o es uno de los mecanismos que quería hacer los pruebas, es saber realmente quién es un alérgico y si realmente debemos escalar a otro. Entonces, ¿por qué son realmente los que me dan por así decirlo, alergias o hipersensibilidades? Porque los beta-lactámicos con sustrato de algunas acetilasas del cuerpo. Entonces eso hace que me puedan dar ciertas reacciones adversas. Entonces esas reacciones son con sobre todo hipersensibilidad. Estas son las que deberíamos ver como rápido, que son el rash, prurito, el choque anafiláctico. Las tempranas, que son hasta los 30 minutos de la aplicación, que son estos, pero realmente a uno le preocuparía mucho el tema pues, de hipotensión en un paciente críticamente enfermo o una pérdida de la conciencia, pues que no se asusta. Pero como les digo, esto es más bien algo que no sucede tanto. Sí está muy descrito el rash en pacientes, sobre todo pediátricos, cuando hay una coinfección vial, pero pues eso no suele ser como tal una reacción adversa o una reacción de hipersensibilidad. Eso creo que se ha visto mucho, sobre todo con citomegalovirus, me dirán ahí en los comentarios si estoy errado en eso. Entonces, lo que les decía, pues como manera grande, los beta-lactámicos son bactericidas parciales, solo actúan en fase de crecimiento celular, y esto que es muy importante es que son tiempo dependientes, a diferencia de otros antibióticos que son carga dependientes o concentración dependientes, ellos son tiempo dependientes, y eso me dará un poco de cómo deben ser administrados. Y el efecto posantibiótico realmente solo se ve en cocos gram positivos. Entonces eso hay que tenerlo como en cuenta, que no es mucho en gran negativo, solo en gran positivos que se ve ese efecto posantibiótico y que me siga pues funcionando después. Quiero tener acá como una discusión, no sé ahorita si alguien me puede hacer un aporte, el doctor por ahí que estaba contándonos ahora sobre esta historia de Fleming, de que la reacción cruzada con cefalosporinas. Miren, yo me puse a buscar bastante, en la literatura hablan de 5% a 10% de reacción cruzada con cefalosporinas, hay incluso artículos de revisión que me hablan de 1% de reacción cruzada con cefalosporinas, y si realmente un paciente tiene alergia a la penicilina, puede usar cefalosporina o no. Dicen que las moléculas nuevas son realmente más puras, de que tienen pues, menos trazas, como tal, por así decirlo, de penicilina o de ciertos ingredientes como tal que me causan estas reacciones de hipersensibilidad. Les dejo la duda, no me atrevo a dejarles algo claro, porque no me atrevo a dejarles algo claro de si realmente se puede usar cefalosporina de manera segura, pero pues la literatura parece aportar de que se podría hacer. Entonces lo dejo como a criterio de Kilian. Entonces, siempre recordar que son tiempo dependientes. Esto hay que tener mucho cuidado porque los estudios como este que les voy a mostrar acá
me dicen que utilizarlos como en prolongado para que te dejen más tiempo en el cuerpo realmente sea útil. Hay que tener cuidado con las moléculas que tenemos. El otro día teníamos una discusión con la oxacilina, por ejemplo, que se debe cambiar cada 4 horas porque al ser molécula genérica se pierde, por así decirlo. Entonces hay que tener cuidado realmente con los estudios que uno coja, pero pues siempre tener claro que son tiempo dependientes y que si tenemos un paciente críticamente enfermo, recordar que si son tiempo dependientes, entonces prolongarlos, por así decirlo, en una infusión prolongada, administrarlos en infusión prolongada podría llegar a ser más útil. Lo que siempre pues, se dice en cada charla que uno entra de antibiótico-terapia es que hay que ajustar la terapia antibiótica a cada paciente. Obviamente, hacer pues, uso de esta característica de que sean tiempo dependientes tendrá cierta utilidad en el paciente más críticamente enfermo que en un paciente que realmente tiene una enfermedad leve y pues, lo puede administrar como el de usuario. Hay que tener cuidado eso. Entonces, aquí entramos pues, a una tablita que dice acá como para decir lo que vamos a hablar hoy, hablar pues, de características generales de cada uno de los beta-lactámicos. Entonces, empecemos pues como a dejar una mnemotecnia para que lo recordemos. Entonces, cuando recordemos beta-lactámicos, acordémonos de pecamos, de penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Entonces, si nos acordamos de pecamos, nos acordamos pues de cuáles tenemos en el arsenal diagnóstico de los beta-lactámicos. Y no siendo más, empecemos pues con el grupo de las penicilinas. Entonces, tenemos las naturales o las de Fleming, por así decirlo, las aminopenicilinas, carboxipenicilinas y las fluoridopenicilinas, que pues, nos van a ser muy útiles, son como una gran herramienta que tenemos contra la pseudomonas, ya hablaremos de ello. Entonces, el espectro de la penicilina. Me cubre muy bien cocos gram positivos, excepto pues, los productores de penicilina, nos hablarán de eso en la charla más adelante. Excepto pues neumococos resistentes a la penicilina, esto es más bien poco en nuestro medio. Enterococos, esto realmente es por un tema de PVP. Ellos tienen una PVP distinta y por eso es que no son tan útiles como tal ese espectro pues, de la penicilina. Y estafilococos meticilina resistentes. En los bacilos gram positivos, la listeria son muy importantes. En la charla pues, que tuvimos la semana pasada con la doctora Nela, que hablamos de la ampicilina, pues eso nos quedó como muy claro. Cocos gram negativos, de hecho, pues el tema de Corirna y Neisseria, pues con la penicilina eso fue un boom total. Eso era un chuzón y listo, usted estaba libre. Entonces, realmente, esto fue muy bueno en su época, porque ahora tenemos pues que hay productores de penicilina, así hay que escalarnos un poco más. Y me cubre como muchos anaerobios, incluyendo pues, los bacteroides, que realmente es muy importante. Entonces, que tener en cuenta lo que les decía ahorita del efecto posantibiótico. Recordemos que en Piógenes la penicilina ejerce un efecto posantibiótico importante y que permanece susceptible. Entonces, sobre todo pues, en el tema de la ginecobstetricia veremos que es muy utilizado, de casi pues, se podría decir yo que todos los días, que la galactea también ha permanecido susceptible. Hay datos de que pueden ser algunas cepas persistentes, pero pues hay que mirar. Y realmente esas resistencias son mediadas por cambios en la PDP, que es lo que les decía yo, que cuando cambia la PDP, de pronto puede cambiar la afinidad, por así decirlo, del antibiótico. Entonces, esto que hablamos la otra vez de que en el Streptococcus pneumoniae no había aislamiento resistente a la penicilina, que pueda seguir siendo primera línea NAC. Incluso algunas vez discutimos que en endocarditis se pudiera llegar a utilizar si no sabía que era pues, uno de estos Streptococcus. Ahí les dejo pues como el dato, no sé si alguien sabe ya si hay cepas pues, de resistentes que se hayan encontrado. Y bueno, hablemos de las aminopenicilinas, que tenemos sobre todo la ampicilina y la amoxicilina. Estas son muy buenas porque los meningococos y la listeria son sensibles a esta clase de fármacos. Entonces siempre que pensemos en esto, pues hay que cubrirlo, sobre todo pues con ampicilina por la vía por la que la podemos administrar. Hablar que los enterococos tienen una sensibilidad a la ampicilina aproximadamente del doble sobre bases ponderales a la penicilina G, o las penicilinas pues, más viejitas, y los hace muy útiles en ciertas infecciones. Y lastimosamente el 30-50% eso pues también depende de resistencia local de Escherichia coli y números importantes de Proteus mirabilis, y todas las especies de enterobacterias pues pueden llegar a tener una sensibilidad como parcial, pero pues siguen siendo antibióticos del día a día. Vemos que la ampicilina y la amoxicilina son ampliamente pues utilizadas. Y por último, pues hablar como algo corto de piperacilina. Obviamente aquí hablo contra Tazobactam. Yo realmente nunca he visto que administren solo piperacilina, siempre la he visto junto. Ella es realmente un derivado de la penicilina y es activa contra anaerobios. Eso es muy importante. Pero lo más importante es que es, como por así decirlo, uno de nuestros arsenales contra Pseudomonas. Entonces siempre recordar pitazo y Pseudomonas. Otra cosa es recordar que se concentra mucho en vía biliar y esto hace que sea demasiado útil en infecciones pues, de la vía biliar, pero tiene una excreción que es netamente renal. Entonces, en el paciente que tengamos cierto falla renal, hagamos ajustes, tener cuidado pues, con RAM, con reacciones adversas por esa misma clínica renal. Y como les decía ahorita, cada paciente es un mundo aparte y cada paciente hay que ser como una terapia dirigida. Este es un cuadrito como para recordar las penicilinas. Entonces, tenemos las de Fleming, la oxacilina, que realmente es muy útil contra estafilococos, ampicilina, amoxicilina, que hablaba ahorita de las aminopenicilinas, y las uridopenicilinas, que tenemos el pitazo. Entonces, tenemos que todos me curen el estreptococo, que la penicilina natural pues me cuida sobre todo bacilos gram positivos y esto Treponema pavia y Neustabella moltosa, que la oxacilina es la que realmente me es útil contra estafilococo aureus. O sea, esta tablita sirve mucho para mirar esto. Que las aminopenicilinas y las uridopenicilinas ambas me curen enterobacterias, pero que realmente la que me es muy útil contra Pseudomonas es pitazo.
Entonces, si algo, pues acá les queda esta tablita como para que podamos recordar como el espectro de acción. Y no los pongo en nombres por grupo, sino que les dejo como la más representativa o las más utilizadas, como por ejemplo el caso Oxa, AMP y Amoxi, que nos queda pronto como más fácil para recordarlo. Entonces eso es como un brochazo a lo que son los betalactámicos, pues en el tema de las penicilinas. Y creo que tenemos un grupo grande utilizado el día a día. Si nos vamos al medio hospitalario, gran cantidad de pacientes que están en tratamiento para infecciones están con este grupo que son las cefalosporinas. Entonces quiero hablar un poco también de historia, así como hablamos pues de Fleming, hablemos de las penicilinas. Entonces, para hablar después de una breve historia. Entonces, el señor de acá, que es Giuseppe Brozzo, él era pues un médico italiano. Él se daba cuenta que había una menor incidencia de fiebre tifoidea en Cagliari que en el resto de Europa, y que los bañistas que bañaban curiosamente ciertas playas que en las que había como aguas residuales de alcantarillado no contenían infecciones a pesar de que habían aguas negras, o sea, esto era realmente la alcantarilla, y que tenían bacilos. Entonces ahí se dieron cuenta de que algo podía haber. Entonces se dieron cuenta que había algo que se llamaba el Cephalosporin acremonium, que fue el precursor, por así decirlo, donde encontramos las cefalosporinas, donde este señor, por así decirlo, pues encontró cefalosporinas. Y fue en 1948 cuando pues esto fue en la Costa de Sardina, en Italia, se dio pues cuenta de esto. De ahí él se puso pues a mirar qué era lo que había pues este hongo que les estoy contando, y, y nombró pues como por así decirlo tres tipos de cefalosporinas, que fue la P, la N y la C. Entonces con estos tres empezó por así decirlo la era de las cefalosporinas, que menos mal aparecieron porque son realmente muy útiles. Entonces producida por el Acremonium crisogenum, tenía actividad, las personas tienen gran actividad contra bacilos gram negativos y coco positivos, y además son estables a penicilinasas. Entonces por así decirlo, nos dio una herramienta más, porque incluso desde Fleming, él tiene escritos de que sabía que debe haber resistencia a lo que él había descubierto. Entonces hay que tener en cuenta que las cefalosporinas son estables a penicilinasas y eso es una ganancia, y son estables en ácidos. Tienen una actividad intrínseca baja, ya requieren alta dosis, realmente necesitamos bastante. Y son muy chéveres porque si jugamos con las cadenas laterales, se logra activar como la actividad, el espectro, y modificar la farmacocinética. Por eso, pues, en la imagen anterior que está por acá, nos damos cuenta que tenemos como 5 grupos o 5 familias grandes. Yo puse el nombre como la más representativa, hay más, ahorita pues entraré a hablar en cada uno de ellos. Entonces, ¿en qué se diferencian como tal la cefalosporina? Entonces, poseen un anillo dihidrotiazínico, lo pueden ver por acá, están en todas las imágenes, tiene 6 carbonos, y es diferente al de las penicilinas, que tiene apenas 5 carbonos. Y como les decía, que pueden jugar con las cadenas laterales, ellos realmente tienen 2 cadenas laterales, y diferente para las penicilinas que solo tienen uno. Entonces eso me puede hablar de por qué podemos tener como un mayor espectro en las cefalosporinas y por qué cambia tanto su farmacocinética dependiendo de lo que montemos ahí. Entonces, las sustituciones en el carbono 7 producen cambios en el espectro. Entonces me cambian como tal entre lo que estoy actuando. Y las que son en el carbono 3 modifican su farmacocinética. Entonces son muy importantes esas dos, la del 3 y la de la 7. Entonces, entremos pues en acción con esto. Entonces hablamos siempre de que hay generaciones distintas. Entonces la primera generación tenemos la cefasolina o cefalexina, pues ahí la diferencia entre cuál es por vía enteral y cuál es por vía parenteral. En la segunda generación cefuroxime y realmente cefoxitina, que es más para temas de antiogramas, se los nombro para que en las charlas entrantes de antiograma tengamos en cuenta que es de segunda generación. En tercera generación pues hay más, pero el gran representativo es la ceftriaxona, y esas pueden ser las primeras 3 generaciones, y hablamos de estas como otras 2 clasificaciones que se dan con su espectro. Tenemos antipseudomonas, que tenemos la ceftazidima, y antiestafilococo meticino resistente, que es la ceftarolina. Podemos hablar de una cuarta generación, que es el cefepime, pero pues estas son como nuevas clasificaciones que encontré, de que tenemos 1, 2, 3 generaciones y 2 grupos como dependiendo del espectro, que son las de antipseudomonas y las de estafilococo meticino resistente. Entonces, ¿por qué existen las generaciones? Entonces les voy a contar. Quiero pues agradecer a Sebastián Hernández, profe, pues que gran parte de este material fue por él, que fue también hecho con colaboración de los doctores Julián Mendoza, Juan David Salazar y Santiago Loaiza, que realmente el material estuvo tan bueno que me dio permiso para utilizarlo acá para que nos quede de una vez en el canal y en el grupo. Entonces la primera generación de cefalosporinas realmente nace de la necesidad de que necesitábamos algo más, porque es que no hay antibióticos contra gram negativos, algo está pasando y las infecciones contra gram negativos realmente no están funcionando muy bien. Entonces estaban pues la aminopenicilina y la cefalotina, pero aparecieron esas betalactamasas que nos hablarán en la otra charla, que realmente hicieron que esto no fuera tan como la solución a todos los problemas. Tenemos la segunda generación. Ahí la segunda generación es muy importante porque es que no teníamos antibióticos que nos cubrieran Haemophilus influenzae por los productores de penicilinases. Entonces aparece el cefuroxime, que fue toda una novedad. Realmente ahora es menos utilizado. Sé que tiene algunas indicaciones en IBU, pero realmente no son como primera línea en algo que uno diga como, es que la segunda generación se usa para esto, esto y esto. No son tan claras. Entonces es un problema, y es que son muy naturales, entonces me inducen mucho betalactamasas cromosómicas, y como les digo, pues en la charla próxima de gratitud veremos un poco sobre esto. De esa segunda generación también nace porque no teníamos antibióticos para cubrir anaerobios, sobre todo bacteriolus fragilis, nacen las cefamicinas,
de esto, pues la cefoxitina que les decía que ya no tiene tanto uso clínico, pero sí usa un antiograma. Y ahí es el problema de que es un inductor muy potente de AMSE. Por eso, pues, se los digo para que lo correlacionemos luego con las charlas que hagamos de lectura interpretada antiograma. Entonces, luego nació la tercera generación, había nuevas beta-lactamasas de espectro ampliado, o sea, jodieron las aminopenicilinas y las cefalosporinas, realmente nada me estaba funcionando, y nace sobre todo la cefotaxima y la ceftriaxona. Tenía un gran corrimiento contra bacterias gram negativas, contra Pneumococcus y contra Haemophilus influenzae. Realmente se puede decir que fue como la panacea en su momento, tanto que se ha usado mucho de ellas. Tenemos cuenta que su secreción salen así tal cual. Tiene una amplia inducción de beta-lactamasas de espectro ampliado y cromosómicas, y además no me cubren pseudomonas. Entonces esto de no cubrir pseudomonas hace que siga necesitando algo. Entonces, nace esta cidima, que lo que hicieron fue meterle como un ácido y es activa contra pseudomonas silvestres. Vemos pues que ahora en los últimos arsenales que tenemos, esta ceftacidima se ha unido con ciertos inhibidores y se podría decir que ha funcionado muy bien. Ya llegó a Colombia, estoy hablando de ceftazidima y bactam, y realmente pues sigue siendo muy útil a pesar de que es un antibiótico tan viejo con ese tema pues, de los inhibidores. La cuarta generación nace sobre todo por lo que les contaba de las pseudomonas, además de que las BLE acabaron con el uso de las fosforinas de tercera y las aminopenicilinas, y lo que les decía de cetacima y bactam, pero no voy a entrar mucho en esto como para no cortar tela de lo que viene. Carbapenémico es todo un capítulo, pero al final hablaré como unas cositas de introducción, y quiero hablar de la última generación pues conocida. Hay otras aparte de las que no hablaré porque no está como muy claro como tal su indicación ahora. Entonces, que tras la aparición del estafilococo meticilino resistente y los enterococos, nos quedamos sin beta-lactámicos que fueran activos con cambios en esta PP2A. Realmente cuando ellos, estos dos microorganismos, pues cambian a PP y cambian a PP2A, pues lo que teníamos antes en el arsenal no funciona. Nace así pues la necesidad de buscar otra cosa, y dieron pues la ceftaroline, que son activas sobre todo contra PP2A y la PP2X de neumococo. Entonces, afortunadamente las tenemos cuando tenemos infecciones pues, muy complicadas, incluso se ha hablado de que las usamos en endocarditis, por ejemplo. Posee una gran actividad contra gram negativos, pero pues no se usa mucho por el tema de que ya tenemos esta ceftazidima de bactam. Posiblemente luego vengan nuevos inhibidores y quiero pues hablemos ya de cada generación como tal. Entonces la primera generación son fáciles de conseguir y quiero que eso nos quede como mnemotecnia con el tema de la F y la A, como para recordar su nombre. Tenemos estas de acá, cefazolina, cefalexina, cefalotina, cefadroxilo. Esta cefalotina fue como de las primeras, pero que utilicemos ampliamente en la clínica. Tenemos la cefazolina y la cefalexina. Ustedes ven que eso es del día a día, sobre todo cuando trabajamos en niveles de mediana y baja complejidad. La única pues que escapa a esta mnemotecnia, obviamente tenemos muchos más, pero aquí yo tengo como alguna de las representativas, es la cefraína, que yo realmente nunca la he visto utilizar pues, en el ámbito clínico. Entonces, como fáciles de conseguir, nos acordamos de la F y la A. Entonces, hablemos del espectro pues, de la primera generación. Son excelentes cocicidas, realmente contra cocos son muy buenas, y por eso es que muchas veces son como terapia empírica cuando estamos sospechando que tenemos alguna infección pues, por cocos. Y lo que les quería hablar acá es como para recordar su espectro en gram negativos. Que tenemos anemotecnia PEC, que es Proteus mirabilis, y hay que tener muy claro que es solo Proteus mirabilis, y que si tenemos un Proteus indol positivo, se escapa de su espectro. Escherichia coli, eso nos habla porque en infecciones urinarias son tan utilizadas las fosforinas de primera generación, y pues ciertas Klebsiellas. Este tema es complicado por la alta resistencia que tenemos en Klebsiellas, pero en silvestres sobre todo pues son útiles. Entonces hablemos ya de la segunda generación. En segunda generación, como para recordar, es el CFUFO. Entonces en el CFUFO es recordar que o es FU o FO lo que sigue. Aquí, como les digo, son unas pocas, hay muchas más, algunas pues que se escapan de la mnemotecnia, pero que sean como útiles, es la cefoxitina en el antiograma y la cefaloxima en el ámbito clínico. Entonces, si la anterior era PEC, las de segunda, PECA menos, nos podríamos como acordar. Acá les dejo como tal la tablita para tener en cuenta el espectro. Miren pues que cubrimos eso siempre, Proteus mirabilis y no otros tipos de Proteus, Escherichia coli, Klebsiella, y este tema es importantísimo, que la segunda generación, como les contaba antes, pues me curan aerobios. Y las que tenemos aquí abajo, Moraxella, Enterobacterias, Neisseria, Salmonella y Haemophilus influenzae. Entonces, como para tener claro, la cefuroxima, de acá pasa al sistema nervioso central, eso es importante tenerlo en cuenta, no es, como les digo, primera línea o por utilidad. Hay que tener cuidado con alteraciones en la coagulación. Hay demostrado que hay unos problemas ahí con los precursores de vitamina K, pero con los más utilizados en la clínica, que son estos dos, pues no pasa tanto, pero sí está descrito en la literatura. Entonces, la segunda generación, ¿para qué se trajo? Sobre todo las efamicinas. Eso se trajo como profilaxis y terapia para infecciones abdominales y pélvicas. Son activos contra, como les contaba, el PK-, miren, E. coli, Proteus y Klebsiella, y como las PPs de primera generación. Además, son activas contra bacteroides. Son altamente inductoras de BLE. Eso realmente es algo que hay que tener en cuenta, que siempre que estamos utilizando antibióticos hay que pensar también en la microbiota del lugar donde estoy trabajando. Y realmente despertó muchas BLE que estaban dormidas hasta la introducción de este antibiótico y la cefalosporina de tercera. Entonces, ¿por qué les digo que hay que conocer estas efamicinas? Pues están en desuso por esta
represión como tal, esta inducción de AMSE, pero debido a que son muy naturales, porque vienen del Streptomyces, inducen mucha resistencia, y pues eso nos tiene que quedar muy, muy claro. Y para, sobre todo cuando hablemos pues, de antibiograma, una vez que nos quede claro de que es un antibiótico marcador. Entonces, conocerla, sobre todo la cefoxitina, que es muy utilizado. Vamos a hablar pues ya de las oximinometalactámicos, por el oximino pues que se agrega acá, como pueden ver en la estructura. Esos son ya las que vamos a ver de acá en adelante. Ya hablamos primera y segunda, vamos con tercera, cuarta y quinta. Y por último, el astronam, que es un monomactámico, que eso lo vamos a hablar como aparte. Entonces, realmente el oximino, como para que sepamos, hace que el antibiótico sea más gordito. Entonces, si tenemos un antibiótico más gordito, más grande, hace que ciertas beta-lactamasas no entren. Y por eso es que cuando aumentamos en los grupos de cefalosporinas, aumentamos no solo el espectro, sino que también nos volvemos como más resistente contra los mecanismos que han hecho contra los mecanismos que han hecho los microorganismos para resistirse a los antibióticos. Entonces, entremos pues en materia de lo que es la tercera generación. Ampliamente conocido, se los coloco acá hacia esta zona, esta pues la estructura química, miren pues que tiene una cadena lateral más bien amplia, y eso hace que tenga unas características únicas en muchos niveles de mediana y baja complejidad. Vamos a ver que la ceftriaxona es de las últimas herramientas que tenemos. Entonces tiene una mayor unión a proteínas que otros antibióticos. Hay que tener muy en cuenta que está contraindicado en neonatos, ellos desplaza la bilirrubina y altos riesgos de kerníteros. Esa warning siempre hay que tenerlo como muy claro. Tiene una vida media prolongada, entonces permite que tenga una o dos dosis al día. Es atípico de intralactámicos, pues puedes espaciarlas tanto por lo que hablamos de que era tiempo dependiente. Penetran muy bien el sistema nervioso central, por eso es que son terapia incluso empírica cuando estamos sospechando infección del sistema nervioso central. Tiene metabolismo hepático, se concentra muy bien, pero hay que tener en cuenta también la RAM, y se ha vuelto esencial en el manejo de gonorrea por el amplio uso pues, que le dimos a la penicilina. Entonces salimos de las de tercera como dos grandes ahí representantes de ceftriaxona y cefotaxima. Sobre todo son recomendados para la gonorrea resistente a penicilina, como les hablaba, pues por el alto uso que le dimos, la enfermedad de Lyme, que envuelve el sistema nervioso central y pues articulaciones. Hay que tener en cuenta que Pseudomonas y Acinetobacter tienen resistencia intrínseca a la ceftriaxona y pues se quedan cortos, por eso hablamos ahorita de por qué existen generaciones de que llegaron las de cuarta. Entonces nunca pensar cuando tengamos una infección por alguno de estos dos de que la estamos cubriendo con estos antibióticos. Entonces vamos a hablar de que se tiran las cefalosporinas clásicas antes de seguir pues avanzando entre grupos. Hay mutaciones de beta-lactamasas y una gran inducción a beta-lactamasas de las que hablamos ahora de las AMSE y las beta-lactamasas de tipo C, y la difícil penetración a bacterias como Pseudomonas y Acinetobacter hizo que esas cefalosporinas de tercera no fueran pues la panacea, no fueran pues como lo último con lo que nos íbamos a quedar, y realmente hizo que entraran como otras generaciones. Por último, hablarles de ceftazidima, por lo que les hablaba de que esta ceftazidima se recuperó a pesar de ser muy vieja, y es que es muy útil contra Pseudomonas, tiene una gran afinidad por la PBP3, y entonces eso hace que sea como menos susceptible de hidrólisis por ciertas beta-lactamasas, y ha hecho pues de que ceftazidima y Bactam, que afortunadamente ya llegó, sea como uno de los grandes salvadores que tenemos. Entonces, ahí les dejo pues como esto. Entonces hablemos ya de la cuarta, como les decía pues que la cuarta gran representante del cefepime, no he visto utilizar otra. Entonces, ¿por qué es especial? Tiene gran afinidad por la PBP3, entonces hace que también que tenga menos hidrólisis, como les estoy diciendo, y además tiene un anillo ahí de amonio cuaternario. Eso tiene una característica, es que le da como el poder de tener la configuración en su interior. Entonces eso hace que se concentre mucho más en el espacio periplásmico y me habla de que puede aumentar, por así decirlo, un poco más su espectro bactericida. Eso pasa también con los carbapenémicos, por eso vemos muchas veces que uno de los ahorradores de carbapenémicos, que es ya como de lo último, sea el cefepime. Además de que es muy útil porque reduce significativamente la afinidad por las AMSE, y cuando tenemos pues, ese tipo de resistencia son realmente útiles. Hay varios estudios que nos hablan de que se pueden utilizar. Entonces tiene buena actividad contra estos gram negativos con AMSE. Este artículo es viejito, pero sigue siendo muy claro en por qué son útiles. Y además tiene poca inducción de Olé. Entonces por eso ustedes verán que en la UCI se prefiere a veces las cefalosporinas de cuarta, o se prefiere, mejor dicho, el cefepime por encima de las cefalosporinas de tercera. Además de lo que hablábamos de que son súper útiles contra el Pseudomonas y que en pacientes críticamente enfermos pues toca echar mano a esto. Vamos por la última, la quinta generación ocetarolina, porque es especial. Hay varias modificaciones pues, en sus cadenas laterales, y le han aumentado pues, como la estabilidad a la inactivación por beta-lactamasas, incrementando la capacidad de unión, además de que es muy útil contra PDP-2A. Entonces, ten en cuenta que si cambias a PDP, son útiles contra estafilococo y meticilino resistentes. Entonces, como para llevar a casa ahí de que se queda por fuera de las cefalosporinas, acordarnos pues ya de lo que se ha dicho en hemotecnias, yo aprendo muy fácil así, ahí las dejo. Está el AME, y es que no me cure listeria, no me cure atípicos, sobre todo, ¿cuáles atípicos? Los que no tienen membrana, como clamidia o micoplasma. Y pues algunos sí me curan enterococos, sobre todo esta ceftarolina, que tiene como una gran afinidad por la PVP, o una mayor afinidad por la PVP de los enterococos, pero pues ten en cuenta que en su mayoría quedan por fuera. Entonces, ¿qué no me cubre cefalosporinas? El AMI, listeria, atípicos y enterococos. Esta tablita es como la que teníamos ahora
de penicilinas. Entonces aquí no las puse pues como por generación o por grupo, sino que puse el nombre de las más representativas como hemos hecho antes. Miremos pues que cefalexina y sulfasalina son útiles contra enterobacterias y estreptococos y estafilococos meticilinos sensibles, que cefuroximia aparece para cubrir sobre todo Haemophilus, que realmente fue como su gran utilidad. Viene que de aquí abajo siguen cubriendo todos estreptococos y enterobacterias. Ceftriaxona, que realmente es muy importante cuando llegan los estreptococos neumonis resistentes, y pues tener en cuenta que además entra muy bien en el sistema nervioso central y realmente es una de las utilidades que más le damos. Cefepime, que viene acá pues la gran relación que tiene con cualquier pseudomonas aeruginosa, y la ceftarolina, que les decía que por esos cambios en PVP son útiles contra estafilococo, meticilina resistentes y enterococos. Eso es importante porque de aquí para abajo podemos decirle que cefalexina es mucho más potente, o sea, en este punto esto aprende afinidad, esto de acá, y que en todas las bacterias pasa todo lo contrario y antes van ganando más afinidad, entonces podemos decir que ceftarolina tiene aún mucha más fuerza contra enterobacterias, como por decirlo así. Como para otro luchazo, sigamos con los carbapenénicos. Carbapenénicos tenemos como generaciones, por así decirlo, que son ertapenem, meropenem, imipenem y oripenem, pero es curioso porque pues, el primero descubierto no fue el ertapenem, sino que se dio en su primera generación por el espectro. Realmente el cambio, o como les decía el espectro, es en Pseudomonas aeruginosa. Todos estos de acá, Mero y Midori, me cubren Pseudomonas, ertapenem no. Uno pensaría que eso es un problema, pero realmente entre tengamos antibióticos más selectivos, es mucho mejor porque inducimos menos resistencia. Entonces, realmente esto es importante. Entonces, los carbapenémicos. Los carbapenémicos después de acá, esto produce una sustancia que se llamaba la tinamicina. ¿Y qué me diferencia a los carbapenémicos de las penicilinas y cefalosporinas? Podemos ver que en su anillo presenta un solo carbono en la posición 1. Entonces, por eso son carbapenémicos, porque tiene un solo carbono ahí. A diferencia, pues, del resto de grupos que tienen es un átomo de azufre. Entonces, ahí, pues, daría sobre todo como su nombre. Es importante tener en cuenta que los carbapenémicos no actúan sobre bacterias que se desarrollan intracelularmente como la clamidia. Entonces, tenlo pues en cuenta. Y miren, pues como lo que les decía, de que el primero pues no fue el ertapenem, pero sí es la primera generación. El primero realmente fue el imipenem. Hay que tener en cuenta los carbapenémicos. Ahí lo tenemos, tengan pues acá, que es el dime, para que nos acordemos, que es doripenem, imipenem, meropenem, ertapenem. Entonces los carbapenémicos es dime y hablemos como de características de cada uno. El imipenem, pues que fue el primero, tenemos que tener en cuenta que siempre tenía que ir unido con cilastatina, porque en el riñón, si no tenía cilastatina, un inhibidor que son las dihidropeptidasas, hacían que el imipenem, pues como tal, no quedara útil. Entonces, realmente la cilastatina lo que hizo fue aumentar como su vida media, aproximadamente como 1 hora, y cuando se administraban pues juntos con cilastatina, se recolectaba mucho imipenem en la orina. Entonces, ten en cuenta que el imipenem tenía ese problema. De lo que hay que hablar de Doripenem y Meropenem es que entran muy bien en el índice, eso pues habla de por qué muchas veces lo utilizamos en infecciones graves del sistema nervioso central. Y el ertapenem, como les decía, que no es una debilidad, sino más bien algo muy bueno, es que no me cubre pseudomonas aeruginosa. Entonces, cuando tengamos cuenta que vamos a hacer antibiótico terapia dirigida, tener en cuenta que no me cubre pseudomonas realmente es bueno. Daticos para tener en cuenta de carbapenémicos, daticos así como claros, imipenem ha reportado mayor RAM de convulsiones. Esto, entonces, en un paciente que tenga como alto riesgo de sufrir esto, tiene ese warning independiente que el tapenem no cure pseudomonas, pero realmente es de mayor afinidad, o por así decirlo, más bactericida que el resto. Sería muy bueno en terapia, pues, dirigida. Sabemos que no hay pseudomonas por cultivos o algo, entonces el tapenem sería muy bueno. Tenemos todo el problema de que hay que hacerle MIPRES, que es un carbapenémico, obviamente, pero pues eso es muy útil. Y doripenem realmente es útil sobre ciertas cepas de pseudomonas aeruginosa que tienen ciertas resistencias. Entonces, tener esa característica del doripenem en la cabeza siempre. Por último, esta tablita de lo que les había dicho, vamos a hablar de los monobactámicos. Realmente el clave es el astronam. Fue aislado de Cremobacterium violaceum, aquí les dejo la estructura. Él solo actúa frente a gram negativos aroides, tiene realmente un espectro pues reducido, él le pega a PVP3, eso explica por qué solamente le pega o solo tiene actividad frente a gram negativos aroides. Esto es chévere, es que no tiene reactividad cruzada alérgica con otros antibióticos beta-lactámicos. Claramente nunca he visto que sea pues, como decir, ay, se tiene alergia a los beta-lactámicos, entonces vamos a poner astronam. Pues no, pero es un dato ahí que les voy a tener claro y que hoy en día han sido muy útil contra esta resistencia que son las metalobetalactamadas, los veremos ahora, hay terapias pues suicidas con astronam y otros antibióticos, se usa pues como para tratar de cubrir esto se ha visto pues afectado por BLE, pero lo dejaré para la charla que entra, y esa es una charla de introducción, traté de enamorarme mucho, muchas gracias, cualquier aporte, bienvenido, ahí les dejo pues como algunas mnemotecnias para que nos quede más claro con cuáles contamos. Lucho, muchísimas gracias por la charla, estuvo en serio bastante completa y es una excelente introducción para los temas que vamos a seguir viendo. No sé, cualquier aporte, cualquier duda que cualquiera tenga, son bienvenidos de hacerlo y espero que nos podamos seguir viendo en otras oportunidades. Muchas gracias, Lucho. Una cosa, muy buena exposición, la verdad, muy bacana.
Un poco para lo de la reactividad que pueda tener cruzada con las cefalosporinas y con, con los carbapenémicos, hay una revisión sistemática y metaanálisis que salió en el 2019. Yo se la compartí a Juan David para que se las comparta, que me parece que esta hora es la que resume mayor cantidad de cosas y le da a uno como unos datos un poco más puntuales, porque en general, si antes se manejaba que alrededor era del 5% independiente de cuál fuera, y en ese específicamente que les hablo ese artículo, muestran cómo los estudios han sido muy, muy amplios en cuanto a su descripción. Sin embargo, las aminocefalosporinas definitivamente son las que más tienen, que van hasta el 16.4% en ese estudio específicamente que les digo, y el resto no pasan del 2.1%. Entonces sí vale la pena hacer la diferenciación entre el tipo de la cefalosporina para la reacción cruzada. Básicamente depende de qué tan similares sean las moléculas, y pues uno normalmente no las tiene muy, muy presentes, pero digamos que la más estudiada sigue siendo, perdón, eh, dentro de las más estudiadas que se venían manejando estaba el cefaclor, estaba la cefatricina, en los cuales sí se mostraba que era 100% idéntica a la amoxicilina, por ejemplo, y a la ampicilina. Entonces pues eran los que más reportaban. Entonces, en ese contexto siguen siendo muy bajas, específicamente con las que no son las aminocefalosporinas. Y en los carbapenémicos es menor al 1%, que también se van a encontrar en la práctica clínica, que muchas veces le dicen que no le ponen carbapenémicos por la reacción que pueda tener con las penicilinas. Entonces, definitivamente no, en ese aspecto. Muy, muy completa la exposición. Me parece muy bacano que estén hablando de todo esto. Cuando yo hice el pregrado no se hablaba de nada de esto, básicamente. Bueno, yo también quisiera intervenir, Lucho. Muchas gracias por la exposición, estuvo muy completa. Creo que abarcó el tema con suficiencia. Sin embargo, quisiera preguntarle sobre, en el momento en que usted está hablando sobre cubrimiento de enterococos, nos mencionó la cefalotina, pero quisiera que me comentara si alcanzó a encontrar o ha visto antes qué combinación de betalactámicos en sinergia es útil contra el enterococo, sobre todo contra el enterococo fecalis. Hola, ahorita, ¿qué más? Pues realmente el tema con Enterococcus fecalis es que tiene una PP5, si no estoy mal, usted me puede corregir ahí. Lo que hablamos siempre con enterococos es que tenemos que cubrir tenemos que ir con dos antibióticos que me atacaran pared. No le puedo decir claramente ahora realmente en qué va el tema de cuáles se utilizan. No sé si es algo de la cefalotina con enterococos, pero con Fexium y fecalis tenemos grandes problemas de resistencia. Entonces, siempre utilizar dos que usan pared, incluso hablan del tema de usar aminoglucósidos. Si usted le dejo de compartir pantalla, o no sé, creo que por ahí tenía una diapositiva de una charla anterior, pero no sé si usted nos puede dar más claridad como tal sobre esto, que no lo tengo aquí en la Claro, charla. claro que sí, Lucho. Los españoles, que son muy juiciosos, publicaron hace aproximadamente unos 10, 12 años un artículo en el cual la combinación de betalactámico con aminoglucósido que era la terapia estándar en ese momento. Pues ellos trataron de combinar una cefalosporina de tercera con una aminopenicilina. Entonces utilizan la combinación de ceftriaxona ampicilina para el tratamiento de infecciones por enterococo, siempre y cuando pues este esté disponible en el antibiograma, y sobre todo en infecciones incluso graves como endocarditis. En casos de enterococo fecalis habían demostrado efectividad. Entonces, como ese dato también es útil, sobre todo porque es ahorrador de otros tipos de antibióticos, porque siempre que nos quedamos con una opción, pues inducimos resistencia, y la sinergia entre aminoglucósidos y penicilinas se asocia mucho con eh, tasas de injuria renal aguda. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la exposición, estuvo muy buena. Yo tengo también dos aportecitos importantes para hacer. La primera es que recordemos que el ertapenem no solo no tiene cubrimiento contra Pseudomonas, sino que también carece de cubrimiento contra Cinetobacter baumannii, que es algo que también es muy importante recordar. Entonces, por eso es que se diferencia de los otros carbapenémicos, ¿cierto? La segunda es, usted mencionaba algo de la resistencia en neumococo. En Colombia, digamos que la resistencia en neumococo a la penicilina sí se ha evidenciado en aislamientos que son no meningios, el grupo Cireva y el grupo de la red Neumocolombia, que son los que más han estudiado esto, han encontrado que las tasas de resistencia sí pueden llegar en aislamientos meningios hasta un 20-25%, que no es para nada despreciable. Recordemos que las MICs, para ser resistencia en paneles meningios o en aislamientos meningios, pues son un poquito más bajas que las otras, entonces pues obviamente se va a aumentar. Y lo más interesante es que, digamos, en el caso de la ceftriaxona se ha encontrado resistencia entre un 2 y un 5%. Entonces, muy importante, siempre que se tengan infecciones graves por neumococo, pues si se tiene recuperación microbiológica, que por sí es difícil, pues tratar de hacer el antibiograma, establecer las MICs para realizar un direccionamiento terapéutico. Finalmente, el último comentario que les quería contar es que, por ejemplo, pues hablábamos del espectro de ceftazima contra pseudomonas. Sin embargo, digamos, cuando hicimos el aislamiento, el perfil microbiológico de los aislamientos de chinchina, encontramos que en pseudomonas habían tasas de resistencia tan altas como de un 30-35%.
y no así para cefepime o carbapenémicos, ¿cierto? Entonces era un hallazgo muy curioso que no hemos visto pues en otros perfiles, pero entonces ahí vamos de lo importante que es siempre pues tener el antibiograma para realizar un adecuado direccionamiento. Esos son mis aportes, Lucho, muchas gracias por la charla.